si esa empresa cierra, evidentemente todo ese entorno queda vacunado y no se vuelve a crear otra empresa. Eso es lo que hay que evitar. Desde los sindicatos estáis de acuerdo con esta perspectiva. ¿Es esa la idea y es eso lo que se ha conseguido? Y es justo que se igualen también los derechos de los trabajadores y el coste del despido con respecto a la situación en otros países de la Unión Europea? A ver, eu alégrome de que Luís recoñeza que a reforma non era para crear emprego, porque non só decíamos desde o inicio, era unha reforma que facilitaba e abarataba o despedimento, e o que buscaba, o que nós queríamos que buscaba a reforma ademais era digamos que acometer a competitividade deste país co moderación salarial. No, co moderación non, coa baixada de salarios, claramente. O sea, queremos facer un país competitivo a costa de baixar os salarios. E, bueno, temos o exemplo, por exemplo, de Alemania, que sigue sendo un país, digamos que o máis competitivo dentro de Europa e ten uns salarios dignos, en condicións. Entonces, bueno, nos cando naquel momento falábamos de que era unha reforma ideolóxica, o decíamos principalmente por estas causas, o sea, porque... Sí, bueno, sí que es cierto que en Alemania, por ejemplo, que es tal vez el país en el que todos están fijando, los salarios son más altos que... Sí, nosotros nos estábamos endeudando en ese momento del orden de 9 puntos por arriba, 900 puntos porcentuales por arriba de Alemania. Yo creo que lo que hay que ser claros es que estábamos gestionando una situación desconocida, una crisis desconocida hasta el momento. Desde luego las críticas empresariales a la reforma laboral lo han sido, pero lo han sido por escasa, porque nos encontramos ante una situación en la cual, si no se reaccionaba de una manera más o menos rápida, la destrucción de empleo hubiera sido muchísimo mayor, porque no era posible sostener las compañías y uno no podía ver, porque allí no se hablaba de mayor o menor salario, era de que existiera o no existiera la posibilidad de pagar un salario, porque la situación era esa la que estábamos gestionando, un tomate desconocido hasta el momento, una crisis financiera mundial que en España pues se puso al borde, como recordaremos todos, al borde del crack al país entero, ¿no? Al borde de la intervención. Por lo tanto, aquí lo que se estaba peleando es, señores, aquí lo que hay que intentar es que se paralice la destrucción de empleo lo antes posible, para que de ahí volvamos otra vez a intentar recuperar. Obviamente la competitividad de las empresas primero tiene que seguir existiendo y después una de las reacciones, el coste fundamental para muchísimas compañías es precisamente el coste laboral. Pero muchas veces, y perdona que te interrumpa Javier, pero muchas veces da la impresión de que cuando se habla de la competitividad de la empresa no se habla de la calidad de sus productos o no se habla de la gestión que se ha hecho desde la dirección de la empresa muchas veces, sino que se habla de, para ser competitivos tenemos que bajar los salarios. No, pero, no solo. Exactamente, digo, eso es lo que quería aclarar, porque muchas veces sí queda esa impresión. O sea, sin embargo, ser competitivos es un proceso muy complejo, exactamente, muy complejo, que tiene que abarcar obligatoriamente muchas más cosas que esas. Pero, ¿en qué momento o qué relación puede tener una situación de crisis económica con el tener que ser más competitivos? O sea, ¿eras competitivo hasta el momento en el que llega la crisis económica y tus productos dejan de ser buenos, tienes que invertir en I+D? La competitividad solamente era un ramal de las cuestiones que pasaban. Aquí se daban circunstancias, y voy a ejemplarizar con una situación, descriptiva, ¿no? Tú tendrías la posibilidad de viabilizar la compañía con un plan de viabilidad tabulado y siempre expuesto también a los sindicatos para el comprendido o participado por todos, y ahí la única posibilidad sería o reducir salarios o reducir personal, porque si no el plan de viabilidad ese no puede salir. ¿La alternativa cuál sería? No lo hagas, entonces nos cerramos. Perdona que te interrumpa, a ver, y tú mismo lo habías dicho, estamos en una crisis que no conocíamos, una crisis financiera, que estamos pagando los trabajadores, porque recordemos que en este país se han salvado a los bancos, que estamos pagando todos los contribuyentes, un dinero que el gobierno nos está diciendo que no va a dar por recuperado, que lo da por perdido, y que nosotros sí estamos pagando. Esa crisis que se generó en los mercados financieros lo estamos pagando los trabajadores en la empresa. Bueno, también entiendo que muchos pequeños y medianos empresarios que montan su negocio, Jaime, y que también aportan incluso su patrimonio. Y yo comparto lo que dice Luis, no es lo mismo una pyme que una gran empresa. Y es cierto que hay muchas pymes en este país
que lo que dice él, que cuando cierra esa familia se va para casa. Eso es cierto. Y también lo reconocemos desde las organizaciones sindicales. Lo que está pagando es la clase media. Sí, es la clase media, bueno, pero os traballadores son clase media tamén. Aquí o problema é que as reformas ao final non valiron para nada, en eso estamos todos de acordo, porque realmente as reformas nos deron algún tipo de seguridade. Bueno, os traballadores, por suposto que ninguna, pero eu pregunto, e a mediana e pequena empresa, que é fundamental tamén no Estado español, se lle deu algún tipo de seguridade con esas reformas? Non. Porque abaratar o despido, que era unha das reformas, eu creo que aí non saliu beneficiado absolutamente nadie. Seguramente saliron beneficiados os bancos, é dicir, ao final o sector financiero, que é o que máis despidos e o que máis regulación se está facendo en este momento, non? E as grandes empresas poden ter algo que ver. É dicir, que abaratar o despido ao final é que se utilizou única e exclusivamente como unha fonte de liquidación. É dicir, aquela empresa que estaba en unha situación que estaba para pechar, bueno, pois a situación que teña que liquidaba moito máis barato. Esa era a sensación que nos deu a todo, porque realmente non hai moitos máis despidos, esa é a realidade. É dicir, non era necesario eso, e con eso non somos moito máis competitivos, porque en tal caso, claro, cando estamos falando sempre de Europa, eu creo que é moi fácil falar de Europa, pero que Europa nos podemos poñer á altura deles, pero poñámonos á altura deles absolutamente en todo, e para eso o goberno tamén ten que ter moita máis valentía da que tivo, porque ao final quitou unhas reformas únicamente por contentar en este caso unha parte, que foi unha parte incluso da parte empresarial, porque tampouco foi a toda. E esa é a realidade que hai en este momento. Eu creo que os gobernos, antes o PSOE e agora o Partido Popular, non foron valientes cando aquí o que hai é que acometer outra serie de medidas moito máis fortes, que teñan moito máis, sobre todo no que significa medidas que favorezcan realmente o crecemento económico, non? Que decir que eso é e a creación de emprego. Eso é fundamental e eso non se fixo. Es que claro, estamos, nos guste o no, estamos en un cambio de ciclo. Entonces, ese cambio de ciclo es un cambio, lo decía antes Javier, o sea, estamos ante una crisis básicamente financiera que está cambiando el mundo. Y nosotros tenemos que adaptarnos. Nosotros, que cuando digo nosotros, digo todos, la sociedad en completo. O sea, los empresarios, los empleados, el entorno, las administraciones, etc. Está ocurriendo algo ahora que hace 10 años no ocurría, o sea, podemos estar comprando cualquier producto en cualquier parte del mundo casi al instante, recibirlo al cabo de 8, 10, 15 días aquí. Bueno, contra eso tenemos que competir. La competencia, hablabas de que se centraba todo en la mano de obra. La mano de obra no lo es todo en la empresa, es una de las patas de la empresa. Pero una empresa es un capital, una idea, una dirección, es un I+D y también, por supuesto, una masa laboral que actúa. ¿Con quién tenemos que competir? Con Europa, sí, pero también tenemos que competir con un señor de China, o con un señor de México, o con un señor de Sudamérica. Pero no sería la Unión Europea la que tendría que equilibrar esa balanza, sobre todo a la hora de competir con países extracomunitarios. Es que el problema, uno de los problemas que se pone encima de la mesa es que Europa no es homogénea. Europa no tiene un elemento de regulación. O sea, hablamos de Europa. Todos creíamos en Europa hasta que apareció la crisis y de repente nos dimos cuenta de que Europa no existe todavía, ni siquiera a nivel económico. Entonces, Europa tiene que construirse todavía y Europa tiene que salir adelante y queda mucho camino por hacer. Y bueno, hay una serie de intereses y hay una serie de posicionamientos por parte de las empresas, de las naciones europeas que tienen una larga historia y que muchas veces se están todavía pasando, se están pasando cuentas, ¿no? Eso hay que cambiarlo, evidentemente. Es más, habiendo como hay en este momento dos polos económicos que son los que realmente están moviendo el mundo en este momento, que es por un lado Estados Unidos y su entorno y por otro lado es China y su entorno,
Hombre, Europa, como no se ponga las pilas, realmente va a desaparecer. O sea que hay que estructurar Europa y hay que estructurarla ya, o sea, no dentro de un tiempo. ¿Y qué papel jugamos nosotros dentro de todo ese conjunto? ¿Qué papel juega Galicia? ¿Qué papel juega la provincia de Pontevedra? Pues nada, realmente. Entonces, ahí tenemos que recoger el chip y empezar a pensar que nadie nos va a arreglar nada, nadie nos va a organizar la vida y que nosotros somos los que tenemos que organizar la vida, la vida económica de la provincia de Pontevedra. O sea, nadie nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos que ser proactivos y empezar a movernos y a pensar en futuro, olvidarnos del pasado y empezar a funcionar en futuro. Y todos juntos, porque somos pocos. Bueno, yo creo que aquí todos juntos. Las dos palabras clave en todo esto, de lo que hemos estado hablando por lo menos hasta el momento, yo creo que hay dos palabras que son claves, que son fundamentales. Crisis financiera, es decir, estamos hablando de una situación que seguramente ahora mismo todavía no hemos conseguido arrancar por la situación de falta de crédito por parte de las entidades bancarias, ¿no? Los bancos además se encuentran en una situación en la que tampoco son, y tú hablabas antes de que el gobierno no había sido valiente, pues los bancos seguramente ahora tampoco están siendo valientes a la hora de arriesgar por un tejido productivo, pues en este caso en Vigo, en Pontevedra, en Galicia, en España, y tal vez somos nosotros los que no confiamos en nuestro propio potencial para salir adelante, y eso hace que no fluya el crédito, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. Eu creo que os bancos saliron máis ou menos da primeira ondanada con a aposta que fixo o goberno, non, para salvalos, pero eu creo que ainda queda moito. É dicir, eu creo que aquí a realidade exacta ainda non a sabemos, non sabemos hasta onde, ainda como se pode resolver esa crise financeira, por decirlo de alguna maneira, non? Veremos ainda como remata, non? Co cal aí eu creo que sí que debería haber, cando menos, por parte do goberno, por eso eu digo, decir, aquí non podo pedirlle valentía aos bancos, decir que en tal caso terá que ter valentía ao goberno, e o goberno terá que decir, oiga, vostedes eu poño diñeiro aquí, pero eu vou a ter tamén un certo poder, da forma que sexa, un certo poder, para logo que se poda establecer que en este caso as entidades financeiras pues, podan abrirse, non? E ao final, bueno, pues podan dar tamén ese crédito que é tan necesario en este momento para que as empresas se poñan outra vez en marcha, non é outra cousa. Serafín, perdóname un segundo porque sé que quieres seguir hablando, pero tenemos que hacer una pausa para publicidad y enseguida continuamos aquí en Vigo Debate.